Le das mucha importancia a la creación y a la destrucción, por decirlo así, de la Academia General Militar, ¿no? Porque además, bueno, pues parece que compañeros de promoción de la General terminaron siendo protagonistas de... ¿Qué papel tuvo la Academia General Militar en todo este proceso que desemboca en el 36? La Academia General Militar, que surge en 1882, es un proyecto de Arsenio Martínez Campos. Hay que tener en cuenta que el ejército español del siglo XIX era una especie de reinos de taifas, donde cada cuerpo y arma tenían su propio proyecto educativo, tenían su propia formación, su propio uniforme, todo el mundo estaba dividido, los de las armas, infantería y caballería solo estaban 3 años, tenían un proceso formativo muy breve y, sin embargo, los de los cuerpos facultativos, que luego serían armas ya con la dictadura de Primo de Rivera, son artillería, ingenieros, luego el cuerpo de Estado Mayor, tenían una formación muy superior, de 5 años en el caso de los ingenieros y los artilleros, además con unas materias que tenían perfecta cabida en la vida civil. De hecho, los ingenieros tenían más prestigio incluso que los propios ingenieros civiles. O sea, que había una exigencia educativa muy grande. Y lo que trata la Academia General Militar es de aunar todo ese esfuerzo y de que, poco más o menos, pues que también se sientan compañeros, porque no se sentían compañeros. Todo el mundo barría para su casa, ¿no? Entonces, la creación de la Academia primero da un espaldarazo a la formación de los oficiales. Ya no están 3 años, ya están 4 y un último año en la Academia de la especialidad, que completa un 5.º curso, con lo cual... Entonces, como hacían unos años de interarmas, ¿no? Claro. Y luego se especializaban. Claro, estaban mínimo 2 años, dependiendo de la promoción, pero mínimo 2 años en la Academia General Militar, que estaba en Toledo en aquel momento, en el Alcázar de Toledo, por eso también el simbolismo del Alcázar, que luego se va a ver en la Guerra Civil. Y posteriormente iban a las academias ya de las armas, a Valladolid, en el caso de los ingenieros a Guadalajara, a los artilleros a Segovia, y completaban la parte de sus armas específicas. La Academia General Militar va a dar una unión de armas y cuerpos, van a vestir el mismo uniforme, van a tener un objetivo común, van a conocerse, porque van a compartir los años más difíciles de la vida militar, que son los años iniciales, que son los años de más exigencia, que son los años que te marcan, porque hay que entender que un cadete de aquella época entraba con 14 años, era un niño. Madre mía. Y claro, y salían de tenientes con 18, 19 años. Eso no lo olvidas nunca. No lo olvidas nunca. Y los lazos que se establecen en la academia con tus compañeros de camareta, con tus compañeros de sección, con tus compañeros de compañía, van a perdurar toda la vida. Claro, en esa primera hornada de africanistas, que es la que surge de la Academia General Militar, nos encontramos al primero y más importante de ellos, el primero que va a alcanzar el generalato, que es Miguel Primo de Rivera y Orbaneja. Nos encontramos a Dámaso Berenguer y a Manuel Fernández Silvestre, que serán protagonistas en África. Nos encontramos a José Sanjurjo Sacanel, que compañero de batallas también de Primo de Rivera y que tendrá un gran protagonismo sobre todo en la segunda parte de la Guerra de Marruecos, aunque la iniciará también en 1909. Nos encontramos a Cabanellas, a los dos, a Virgilio y sobre todo al más famoso, que es Miguel Cabanellas, que fue presidente de la Junta de Defensa en 1936 hasta que Franco... Brevemente, efectivamente, hasta que Franco asumió todos los poderes. Luego, bueno, de hecho, creo que era el general de mayor graduación en aquel momento, ¿no? El más antiguo. El más antiguo, efectivamente. El más antiguo, que es el que más tiempo lleva en el empleo. En el empleo, sí. Claro, entonces, en el ejército de la antigüedad muy importante. Cabanellas debería haber sido, en teoría, el más antiguo, pero tenía el defecto para las fuerzas que se sublevaron en 1936, que era un conocidísimo republicano y que además formaba parte de la masonería. La masonería, como sabes, tenía muy mala fama, sobre todo entre monárquicos y entre las fuerzas políticas más conservadoras. Había muchos generales que fueron masones, también Miaja, por ejemplo, el propio hermano de Franco, Ramón Franco Bahamonde, efectivamente, que también perteneció a la masonería, que habían conspirado contra la República, tanto Cabanellas como Ramón Franco, como Núñez de Prado, como Villabrille, todos estos generales que luego posteriormente pasarían a formar parte del bando gubernamental, porque los africanistas nos los vamos a encontrar en los dos bandos.
Miaja es un africanista que pasó muchos más años en Marruecos que el propio Franco. Y permaneció fiel a la República. Y permaneció fiel al gobierno. Lo mismo va a suceder, por ejemplo, con Riquelme, que es el militar africanista por excelencia. Pasa todos sus empleos militares en África, un larguísimo periodo, desde teniente ya, y que además sabe árabe, forma parte de la intervención militar. Era una entidad que se ocupaba fundamentalmente de coordinarse con los locales, de coordinarse con los nativos, y que él conoce perfectamente toda la idiosincrasia tanto del RIF como de la Yebala. Luego de coronel estaría mandando el regimiento Cerignola número 42, que fue el regimiento del desastre de Anual, el que estaba en la vanguardia del desastre de Anual, concretamente el que cubría la circunscripción de Anual, que fue la primera en caer en el colapso de la Comandancia General de Melilla. Luego son africanistas que van a permanecer fieles al gobierno de la República y africanistas que se van a sublevar contra él. Es cierto que hay tres generaciones. La que hemos mencionado es la primera. La segunda sería la generación que hicieron solamente 1 año y medio, 2 años de academia, que fue la de la Guerra de Cuba. Que estos salieron aceleradamente por la necesidad de oficiales en Cuba, en Filipinas. Ahí tenemos a Gonzalo Queipo de Llano, ahí tenemos a López de Ochoa. Yo creo que los más importantes, si me apuras, son este grupo. Ahí tenemos al propio Miaja. Tuvieron experiencia en combate, desde luego, ¿no? Claro, ellos, la mayoría, por no decir prácticamente todos, estuvieron en Cuba. En Cuba normalmente, gran parte de ellos tuvo un par de ascensos. Los que venían de la Academia General Militar, muchos de ellos volvieron de comandante. El caso de Silvestre, por ejemplo. El caso de Miguel Primo de Rivera, que volvió de teniente coronel, incluso. O sea que, porque él ya de teniente tuvo una laureada, en fin, hizo una carrera muy... San Fernando, la laureada de San Fernando. Sí, en 1893, nada más ahí de la academia, porque en la guerra de Margallo, que fue un pequeño episodio bélico que se llama Margallo porque el general que mandaba en ese momento la Comandancia General de Melilla, que era muy pequeña, solamente se circunscribía a la ciudad y a un campo exterior, precisamente colocando, vamos a decir, el perímetro de ese campo exterior. Hay unos ataques de las tribus, de las cábilas, que es como se dicen tribus en... Sí, eso en tu libro me parece delicioso, además, ¿no? Porque estás construyendo y te lo rompen de noche, ¿no? Y vuelves a construir y te lo rompen de noche. Parece de chiste, pero desde luego no lo era. No lo era en absoluto. Pero sí, y era un general de brigada, sí. O sea, porque la entidad que había allí eran de 2000 y pico efectivos, prácticamente nada. De hecho, Melilla corre riesgo, ¿no? Y por eso se monta un despliegue. Hay una demostración de que el gobierno español es incapaz de movilizar reservas de forma rápida y efectiva. Y bueno, pues todo eso evidentemente van a ser lecciones aprendidas o identificadas, sobre todo para luego la movilización para la guerra de Cuba.